bienvenido. Hola. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? A ver, vamos a hacer una encuesta. Una encuesta y a ver que me respondan con sinceridad. Número 1. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener un emprendimiento turístico? Levanten la mano. Ah, muy bien. Estamos bárbaros. ¿Quién sabe lo que es turismo receptivo? Muy bien, allá, 1. ¿Turismo emisivo? Ah, bien, hay 2. ¿Turismo en Venezuela? Turismo en Venezuela, eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, hoy me dijo, desde enero me dice el señor Amado, hay que hacer una conferencia de liderazgo de turismo en situación de crisis. Bueno, muy bien. Eso al final se dice, es una fortaleza. Salimos fortalecidos de eso. Yo le dije, perfecto, acepto el reto. Acepto el reto porque de pique se lo digo. O sea, una crisis que uno pasa es una fortaleza. Una crisis es una fortaleza y también hay que entender algo muy importante, que no es una sola crisis, que son muchas crisis. La crisis no la da solamente una noticia o una situación o una coyuntura. Tenemos crisis de todas índoles. Entonces estamos nosotros en el turismo, que es un negocio pero muy frágil. Uno de los más frágiles que hay en el mundo, porque cualquier noticia o cualquier cosa afecta al turismo. Entonces no solamente que afecta al turismo, sino que nosotros, que tenemos empresas y que trabajamos con turismo receptivo, el turismo receptivo es la gente que recibe, la gente que cuida a la gente, que cuida a los pasajeros, es la empresa que promociona el destino, que hace una comercialización de un destino turístico, de que ve cuáles son las bondades, de que ve qué es lo que el pasajero quiere según el perfil y el nicho que hay. Entonces, eso también se afecta cuando hay crisis, no solamente en el país, sino cuando se afecta donde hay crisis en los países cuando uno está trabajando el destino. No sé si me comprenden más o menos bien. Ahora, para entender, porque lo que yo les voy a hablar hoy va a ser de un testimonial. Le voy a decir cómo fue nuestro proceso de crecimiento en crisis. Porque esto yo se lo quiero explicar, el proceso de crecimiento en crisis, para que lo escuchen. No es que decrecimos, sino que crecimos. Entonces, antes de eso, vamos a explicar conceptos. Primero, una crisis, ¿qué es? ¿Cómo la definen? Es un cambio que hay. Yo vengo tranquilo, yo voy piloteando el barco, como se dice, y de repente me lo mueven, y pierdo el control del barco. Y yo enseguida, ¿qué hago? Tengo una crisis, pasa algo. O sea, no voy por el mismo rumbo, me cambiaron del rumbo. Pero sí tengo mi objetivo claro. Yo sé cuál es mi objetivo. Mi objetivo como empresa de turística es promocionar y vender el producto turístico Venezuela. Yo le explico, yo tengo 40 años acá en Venezuela. O sea, por las dudas, soy oceanógrafo, conozco el destino y conozco perfectamente hasta cada rincón de mi país, porque este también es mi país, ¿no? Entonces, es importante saber que tenemos la crisis y la gente que está responsable, el caso de un líder, por decir un líder o responsable. Poner el líder suena con mucho ego. Digo, vamos a ser los responsables. Los responsables de un equipo de trabajo son la gente que tiene que pensar y lo primero que tenemos que hacer es salir de la viudez, de esa muerte que tuvimos, que venimos andando muy bien, que la cosa venía perfecta, que estábamos trabajando sin problemas. No pensar en eso, saber perfectamente que tenemos que hacer un cambio. ¿Y cómo hacemos el cambio? ¿Cuál es nuestro
principal capital no es la plata. A mí mi padre me enseñó, me dice, hijo, lo más importante es tener una buena relación que tener dinero, porque una buena relación consigue dinero. Entonces, lo más importante es el recurso humano que contamos, nuestra gente, nuestros colaboradores. Entonces, lo primero tenemos que sentarlos a todos y decirle, tenemos esta situación, estamos en esta situación y vamos a salir adelante así, así, así. Y hacemos un conversatorio, un brainstorm. ¿Saben lo que significa el brainstorm? ¿Saben? Levanten la mano. ¿Alguien sabe lo? Lluvia de ideas. Pero es una lluvia de ideas ¿de qué? Del problema. No es que va a decir uno que dice qué lindo el día que está, no. O sea, la lluvia de ideas del problema. Tenemos esta crisis, vamos a resolverlo y entre todos. Entonces eso consigue la gente que tiene sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, que es bien importante tener esa gente que cuenta con sentido de pertenencia. Entonces, a ver, sacamos el pasado, comunicamos, hacemos la comunicación. Entonces, nos reunimos, hablamos y ahí generamos un equipo de trabajo. Era lo que decían ayer. ¿Quiénes estuvieron ayer en el foro? Ah, muy bien. Levanten la mano, es bueno eso. ¿Vieron cuando dicen junten las manos? Eso significa unión y equipo. Entonces, un líder tiene que entender muy bien el personal, tiene que saber muy bien lo que está pasando en su equipo de trabajo. Muy bien. Y tiene que saber, hoy por hoy en Venezuela, que es uno de los grandes laboratorios, porque esto es un gran laboratorio de experiencias en el problema de cambios o crisis, en Venezuela, usted tiene no solamente que hacer la acción inmediata, sino que es un continuo ingeniería de recurso humano. Usted tiene que estar encima de la persona. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que las situaciones que hay, que lo ponen a uno a veces mal. A veces la gente, y pasa a veces, se refugia en el trabajo de no tener la crisis en su casa. Entonces, eso afecta al recurso. Entonces, uno tiene que trabajar mucho en el colaborador. Y eso hace una ingeniería de responsabilidad social. Esa responsabilidad social es la que tenemos con la gente y es lo que, aparte de tener una ganancia, nos da también a nosotros, nos va a dar vamos a decir, esa unión. Porque sé que la gente que voy a tener va a ser comprometida. Y el compromiso que tengo. Y ahí tengo liderazgo, tengo compromiso, pertenencia y conocimiento de la empresa. ¿Qué otra cosa me falta? Que lo decía muy bien el muchacho que estaba antes. Innovación y compromiso. La innovación. ¿Cómo voy a innovar? No voy a sacar una billetera porque no tengo la plata. La innovación me la da ¿qué? La información. Tengo que estar informado. Tengo que saber qué es lo que pasa. Tengo que saber informado legalmente cómo están las leyes, qué cambio hay, cómo voy a responder y aparte de eso, qué es lo que está pasando afuera y cuáles son las herramientas nuevas que hay. Teniendo todo eso y el sentido de pertenencia y teniendo toda esa misma carreta de gente, esa carretilla de gente que anda, es cuando yo voy a paliar la crisis. Y esa paliar la crisis hace que yo me fortalezca. Pero me fortalezca y no es que yo, y que cuando digo yo, digo grupo de trabajo. Cuando yo estoy fortalecido, yo no es que subí la montaña y ya está, listo, se acabó. No, viene otra y viene otra. Lo que pasa es que cuando yo miro atrás, dije, uy, lo hice mucho. Pero viene otra y eso a mí me da la experiencia y la fortaleza para poder enfrentar nuevos retos, porque me da el crecimiento y el crecimiento me da otras cosas. Entonces, ahí es cuando salimos con las fortalezas. Esto sería en el papel, ¿verdad? Esto sería lo que pasa y hay que estar muy atento. Ahora, vamos a contar el testimonial de la empresa nuestra. Nosotros, ¿qué es lo que hago? Yo tengo 40 años caminando por Venezuela y el mundo
ofreciendo el destino Venezuela. El destino Venezuela, entonces, cuando la empresa se crea, estamos hablando de una empresa que tiene 23 años, vamos a decir hace 10 años, 15 años atrás, teníamos una situación fácil. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nos empezó a agarrar la crisis, cuando empezamos a tener cambios, X o Y, cambios estructurales, y empezamos a tener, vamos a decir, nos empezaban a faltar herramientas, que eran herramientas externas, porque usted cuenta, los equipos de trabajo o las empresas tienen herramientas externas e internas. Las internas son de sus aliados y sus proveedores. Cuando empezamos a ver que nos faltaba eso, o que empezaban a faltar puntos que nos ayudaban al trabajo, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Empezamos nosotros a ocupar esos espacios. Es decir, si teníamos una crisis de conectividad y la empresa que me mandaba un pasajero de Argentina, me mandaba el pasajero a Caracas y no podía hacer la conexión con Aeropostal o con Láser o con Avenza o con quien estaba. ¿Por qué? Porque tenía problemas de emisión de boletos. Yo tuve que organizar, agarrar y a saber y aprender que la empresa tenía que emitir boletos a la fuerza, porque si no, teníamos el problema estructural. Entonces, empezamos a ocupar espacios que tenían otras personas, tenían la responsabilidad. Y eso es cuando le da la fortaleza a uno. ¿Cómo terminamos? Cuando hicimos eso, salió bien y la gente tuvo confianza. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van ocupando espacios de servicios que antes lo tenían y ahora no lo tienen más y lo pueden realizar, es decir, ustedes pueden hacer ese trabajo de construcción, su cliente que está afuera le da confianza. Entonces, trabajamos, ¿ustedes saben para qué trabajamos? Trabajamos para que mi cliente me dé confianza. Cuando mi cliente me da confianza es que me abre las puertas. Ok, te tengo confianza. Vení, que vamos a promocionar Venezuela. Entonces es cuando ahí vamos y me abre las puertas de su empresa para que yo venga y le ofrezca y le venda el producto Venezuela. Después, entonces, ¿qué pasa? La crisis sigue y yo tengo que seguir haciendo reingenierías, pero que es un tema de confianza. Entonces, viene la parte más importante, la parte de hacer perder el miedo a la gente. En las empresas de turismo, uno de los más grandes, vamos a decir, barreras que tenemos es jugar con la información. La información es el mejor y el peor aliado. Y hoy por hoy, para nosotros que estamos en turismo, la información es el enemigo público número 1 que tenemos afuera. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle perder el miedo a la gente de que venga. ¿Y cómo le hago perder el miedo? Garantizándole el servicio, sabiendo hasta dónde poder garantizar el servicio. Cuando la gente pierde el miedo, es cuando la gente viene al destino. Y ahí empieza a funcionar otro actor importante, que realmente es lo que decía nuestra niña la locutora, que tenemos el mejor destino del mundo. Y ahí le podemos presentar, y ahí te presento a Venezuela. Y es de ahí donde la gente agarra y llega y comprende lo que es el destino. Comprende las bondades del destino. Hay una preparación, ¿verdad? Comprende cada uno de lo que es la bondad de la naturaleza. Resultados que hemos tenido. Número 1, hemos conseguido hacer un equipo de trabajo, no solamente interno, sino construir un equipo de trabajo con aliados. Los aliados son muy importantes, Rangel. Con muchos aliados, ¿de dónde te da la confianza? Y todos esos aliados han empezado a entender lo que hemos hecho y han empezado a ser exponenciales en otras actividades o en otros destinos turísticos, o en otros potenciales mercados turísticos. Entonces,
¿qué da como resultado? Da como resultado que se forma una comunidad que de repente no está promocionada y que empieza a venir gente que no tiene miedo. Esa gente que no tiene miedo empieza a disfrutar el destino Venezuela. Y a su vez, cuando empieza a disfrutar el destino de Venezuela, aparecen otros actores que son los emprendedores que suplementan a los turistas del destino turístico. Por ejemplo, los artesanos, por ejemplo, la señora que vende la empanada, por ejemplo, el señor que está haciendo una artesanía, por ejemplo, una excursión, por ejemplo, se le ocurre a una persona hacer una excursión de trekking. Y eso empieza a motivar la economía. Y eso se confiere ¿con qué? Con unión y trabajo. Entonces, fíjense, hay tanto para hablar de esto, ¿no? Porque unas tantas acciones. Una de las cosas más bonitas que tiene, una de las cosas que a mí más me emociona es el emprendedor actual que hay en Venezuela. Ustedes van a otros destinos turísticos, se van a Punta Cana, se van a Aruba, se van a qué sé yo, y ustedes cuando van a comprar un llaverito, un recuerdo, made in China, ¿verdad? ¿Sí o no? Compran una cosa china, compran cosa belga, qué sé yo. Oye, acá China no viene porque no hay dólares. Entonces, ¿qué pasa? Está el emprendedor, ¿qué hace? Le hace ese llaverito a la mano. Entonces, se fomenta la artesanía, se fomenta el emprendimiento y es cuando uno va creciendo y cuando uno va esparciendo eso. Por eso, las crisis en las empresas turísticas, para ir terminando, las crisis a su vez son buenas porque hacen madurar, porque es el ejemplo de maduración que hay, porque nos hacen ver nuestros propios errores. Y aparte de eso, nos hace ver eso, pero detrás nuestro tenemos ese país que cuando uno sale y ve lo que ofrecen los demás y ve lo que tenemos nosotros, estamos muy por encima de la experiencia. Yo quiero contarles una anécdota que yo tuve hace poco, la tuve en Panamá, que yo había contratado una asistente en Panamá, que es venezolana. Yo le dije, lo primero que tenés que hacer es tener que ir a Venezuela, a Margarita. ¿Por qué? Porque vos tenés que ir a hacer... No, pero lo primero que tenés que hacer es ir a Margarita y ver lo que estamos haciendo allá. No, porque ¿qué pasa? Bueno, hice esa fe, me la traje. Y me traje, a propósito, la traje para que entendiera cómo funcionamos nosotros el turismo. A los 3 días le digo, Dayana, ¿cómo te fue? Llorando, señor Fabián, me olvidé, se dio cuenta cuando regresó y vio lo que somos ahora, o cómo estamos haciendo la reingeniería personal y la reingeniería que tenemos, se dio cuenta del esfuerzo que hay de cada uno. Por eso, yo les digo a ustedes, hay que tener integridad, conocimiento, honestidad, paciencia, que es muy importante la paciencia de estar, la paciencia de estudiar, ¿verdad? Hay que ser innovador, hay que tener la fortaleza de estar ahí, ¿verdad? Y el respeto a su colega, el respeto a su competidor, el respeto a la persona que está al lado. Esas cosas hacen que nosotros alejemos todo lo malo, alejemos la crisis, ¿verdad? Y entiendan que todas estas crisis se pasan, y cuando ustedes pasan la crisis vendrá otra, pero ya la pasaron, ¿verdad? Entonces, la crisis siempre tiene fecha de vencimiento. Yo se lo decía a un muchacho, el que hizo el coaching ayer, todos dicen,
la luz está al final del túnel, la luz está al final del túnel. No está al final del túnel, está al lado suyo, préndala. ¿Qué la consigue? La vamos a conseguir. Préndala, préndala, que ahí está la luz. Y tenemos la gente y tenemos el mejor destino del mundo, Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa ponencia tan espectacular. Nosotros continuamos con nuestro foro de liderazgo gerencial. ¿Qué tal la han pasado?